En esta clase te quiero explicar cómo hacer el elástico en un cuello redondo. Este cuello aplica para cualquier clase de diseño, sea este suéter o también si estás haciendo un suéter de diferente puntada. Si te interesa hacer específicamente este suéter, abajo y aquí en la esquina, te voy a compartir el enlace de la clase completa de este suéter. Este cuello le agrega elegancia a la prenda. Mira cómo ha quedado. Es fácil de hacer y aquí va el paso a paso. Para hacer esta clase de cuello necesitamos que en el borde del cuello le hagas puntos bajos. No es necesario un número específico, no hay múltiplo, es el número de puntos que tengas aquí en el cuello. Para empezar nuestro elástico yo te recomiendo que lo hagas en toda la mitad de la parte trasera de tu suéter. Yo lo voy a empezar acá y aquí voy a adaptar hilo nuevo para empezar el elástico. Aquí tengo mi espalda, aquí en la mitad voy a insertar nuevo hilo de esta manera y voy a hacer 2 nudos. 1 y 2. Ahora voy a hacer un número de cadenas y ese número de cadenas va a definir el alto que le quiero dar al cuello. Ya es a gusto de ustedes si quieren hacer un cuello alto, tipo cuello tortuga que le llaman, que cubre todo tu cuello. Yo no lo voy a hacer tan alto, yo nada más voy a hacer 5 cadenas para darle una altura pequeña al cuello. 1, 2, 3, 4 y 5. Así va a estar mi cuello. Vamos a hacer, ya que tengas las cadenas definidas, una cadena más. Esa cadena más le va a dar altura a la primera hilera que vamos a hacer. Y la primera hilera que vamos a hacer son puros puntos bajos. Como ya le dimos la cadena de altura, me voy para la segunda cadena si cuento desde el gancho, 1, 2 y ahí en la 2 empiezo mi primer punto bajo. Aquí va 1, 2, 3, 4 y 5. Esta va a ser la altura de mi cuello. Bueno, ahora que ya tengo todos mis 5 puntos, ¿qué vamos a hacer? Voy a acercar más la cámara. Vamos, ahora esta nueva hilera la tenemos que ajuntar aquí en nuestra puntada base. La puntada base de nosotros, estos puntos bajos que hicimos aquí alrededor de nuestro cuello. Nos vamos a deslizar en esa base 2 veces con punto deslizado. Vamos al siguiente punto disponible, que es este. Ahí voy a hacer un punto deslizado. 1. Y me deslizo en el siguiente punto, 2. Ahí me deslicé 2 veces. Ahora vamos a ir por la segunda hilera. Volteamos nuestra labor. Siempre tenemos que tener en cada hilera el mismo número de puntos bajos que decidimos tener en nuestro cuello. Yo siempre tengo que tener 5 puntos bajos aquí en mi cuello. Entonces aquí me voy a saltar para seguir a la siguiente hilera. Me voy a saltar los 2 puntos deslizados que hice. Esos no están incluidos en el punto del cuello. Me salto aquí 1 y 2. Y acá me voy en la lazada de atrás, aquí en esta lazada. Miren, estos son los 2 puntos deslizados
Y aquí es mi primer punto y bueno, voy a tomar la lazada de atrás. Y este es un punto. 1, tomo la lazada aquí de atrás. 2, tomo la lazada de atrás. 3, 4 y aquí 5. Les recomiendo que siempre cuenten para no estar aumentando o disminuyendo sin querer. Bueno, ahora volteamos nuestra labor y cuando no estamos en la puntada base, sino aquí o en el otro extremo, siempre vamos a subir con una cadena que le da altura al punto. Y luego de esa cadena, inmediatamente aquí en este primer punto, ahí hago mi primer punto del cuello, aquí, y tomo la lazada de atrás. Y ahí hago 1, aquí la lazada de atrás, 2, 3, 4, y aquí el 5, que a veces se esconde, por eso digo que los cuenten siempre. Este es el 5. Bueno, ya estamos aquí en nuestra base. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a deslizar los 2 puntos siguientes. Aquí me voy para este punto ya está ocupado, ahí es donde yo me deslicé en la vuelta pasada. Me voy acá a al siguiente punto disponible, me deslizo, me voy al siguiente y me deslizo. Vamos a voltear. Y ahora, ¿qué hago? Me salto los 2 puntos deslizados, 1 y 2, y aquí empiezo mi primer punto. Aquí hago 1, 2, 3, 4 y 5. Volteo. Estoy en el otro extremo que no es la base de mi cuello. Y ahí subo con una cadena para dar altura. Y ahí mismo hago el primer punto bajo, tomando la lazada de atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Me voy a deslizar en 2 puntos. Los 2 puntos siguientes disponibles es este está libre, el primer punto libre que yo vea. Mira, este no, porque este ya lo tomé. Mira, este aquí, me deslizo 1, me deslizo 2, volteo la labor, me salto los 2 puntos con los que me deslicé, 1 y 2, y aquí empiezo el primer punto, 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, y así voy trabajando hasta cubrir todo el cuello. Tengo que cubrir todo el cuello y ya cuando lleguemos acá, te muestro cómo vamos a unir la parte del elástico. Y ahora que ya tenemos todo el cuello cubierto con nuestro elástico, vamos a cerrarlo. Para cerrarlo lo vamos a hacer con puntos deslizados y lo puedes hacer en cualquiera de los 2 lados. Puedes hacer los puntos deslizados aquí en el derecho o al revés. Yo lo voy a hacer aquí en el derecho porque me queda más cómodo. Y es sencillamente buscar la lazada que siempre tomamos. Me voy al otro extremo, tomo una lazada, tomo hebra y paso por todos esos puntos. Tomo una lazada, tomo la del otro punto, tomo hebra y paso todo.
Otra vez tomo una lazada, tomo la del siguiente punto, tomo hebra y paso. Tomo lazada de un punto, me voy a la otra parte del cuello, solo tomo una lazada, tomo hebra y paso. Y aquí me queda el último punto, tomo esta lazada, tomo la última de aquí y paso. Y miren cómo queda. En la parte del revés no se nota, queda como otra puntada como esta. Ahora es cortar hebra y esconder estas hebritas. Para cortar hebra, la corto larguita para poder esconderla bien. Miren cómo ha quedado. Esta parte, esta costura queda bien bonita. Inserto la tirita que dejé con una aguja lanera y con esta aguja lanera me ayudo para esconder las hebras. Como estoy del lado derecho, esta hebra pues la tengo que esconder, pero del lado del revés me voy aquí yendo puntada por puntada. La voy a ir escondiendo. Me voy a pasar por todos estos puntos. Así la voy escondiendo. Y mira cómo ha quedado de hermoso y elegante nuestro cuello. Le cambia un poco el aspecto del suéter. Mira, mira atrás. Y fue algo muy sencillo. Espero te haya gustado este corto video y nos vemos en la próxima clase.